Listo. Bueno, entonces, eh, voy a intentar comenzar desde sus dudas para dejarle más claro cómo qué es la dirección de arte. Entonces, por favor, participen. Si es posible, activen el micrófono. Si no, pues por el chat. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo primero que ven cuando ven una película? Sí. No voy a avanzar hasta que me respondan, así que tienen que responder. A ver, pues diría que el escenario, ¿no? O sea, cómo comienza la película desde el punto de cómo se sugiere el planteamiento del desarrollo de la película en sí. O sea, lo primero que mira es como la escena preliminar, o sea, como a dónde va la película, a dónde lo lleva la película, en qué ambiente se desarrolla. O sea, como que visualmente te fijas en un entorno, ¿verdad? Exacto. Listo. Eso es más o menos la dirección de arte. Historia, Catalina paletas de dice, colores, composición. ajá, sí. Sí, sí, es que yo quería comenzar de esto porque siempre que me preguntan, yo digo que el arte es todo lo que se ve, o sea, absolutamente todo lo que se vaya a ver en una película tiene que estar pensado desde el arte, si no va a sobrar, se va a ver raro o va a hacer falta algo. En Estados Unidos, pues en Hollywood, el trabajo se divide en diseñador de producción y director de arte. Acá en Colombia a veces se hace así, a veces no. El diseñador de producción es quien diseña lo que se va a ver, quien compone, mientras que el director de arte es quien ya ejecuta la propuesta que hace el diseñador. Es una distinción que no es como muy fuerte, pero no es muy clara, perdón, pero sí hace como la diferencia. Entonces, el diseñador de producción planea y el director de arte ejecuta. Entonces, bueno, hay algo de lo que yo siempre parto cuando pienso en la dirección de arte y es que uno tiene que tener claro qué es lo que está contando, ¿no? Entonces, tenerlo claro de forma visual. Uno, tú recibes un guión, no escribes un guión, no tienes un guión, tienes una idea. El director de arte lo que tiene que hacer es saber cómo visualmente se vería esa idea en todos los aspectos. Entonces, muchas veces lo que yo hago es usar escribir un concepto y un universo, que es responderme todas las preguntas que me puedan surgir. Por ejemplo, en qué año estoy, qué comen las personas, qué usan, qué medios de transporte, que son cosas que quizá no las vemos directamente en la película, pero sí nos ayudan a tener en nuestra mente claro las cosas en imágenes, que eso pues es súper fundamental. Em, bueno, entonces a partir de ya tener claro el concepto, la idea de qué es lo que vamos a ver, vamos a usar y aprovechar elementos visuales. Entonces hay cuatro elementos que creo que son como importantes, que son lo que más resalta en cualquier conceptualización y diseño de arte, que es el color, la forma, las texturas y los volúmenes. Entonces el color, pues uno se basa mucho en las teorías de color. Más adelante les voy a hablar un poquito de eso, muy poquito, porque el tema es en realidad súper amplio. Pero pues los colores son como los que expresan, ¿no? En general. En cuanto a forma, ¿cómo son los objetos que vemos? Si vivimos en un mundo como muy cuadrado, si vivimos en un mundo con formas toscas, si vivimos en un mundo como en las películas de niños que suelen tener como formas más multiformes entre círculos, triángulos. Eso nos va también dando un contexto de en qué nos estamos situando y qué estamos contando.
Las texturas, pues también, las texturas ayudan a que se transmita tanto espacio como personajes, maquillajes, vestuarios. Eh, Le dan como un background y un peso a lo que estamos viendo. Entonces, si usar, por ejemplo, el ladrillo nos da un contexto de en qué mundo estamos viviendo, nos da un contexto de qué personas pueden vivir en esa casa. Si usamos, por ejemplo, las texturas de madera, también nos remite a elementos mucho más cálidos, pero también nos remite como a espacios específicos, a tiempos específicos. Y los volúmenes, pues, cómo se distribuye el espacio, ¿no? Como qué tan vacío, qué tan lleno, cómo vamos empezando a construir los espacios. Este es mucho más de espacios que de personajes. Pero, como les dije hace un rato, la dirección de arte pues abarca todo, absolutamente todo lo que se ve, lo cual incluye personajes, objetos y escenarios. Si tienen alguna duda, yo estoy pendiente del chat todo el tiempo. Ah, bueno. Esto es pues, es como algo bien básico de la teoría del color. Esto es una rueda cromática. No sé si la conozcan, pues es bastante eh, conocida, que parte de los tres colores primarios, que es el amarillo, el rojo y el azul. Al unir estos colores, el amarillo con el rojo formamos el naranja, el rojo con el violeta, el azul formamos el violeta y el amarillo con el azul formamos el verde. Estos son los colores complementarios. Entonces, tener esta paleta de color presente en nuestras cabezas nos ayuda muchísimo a la hora de construir paletas y de construir sensaciones a partir del color. En cuanto a los colores, dependiendo del ambiente en que se quiera contar la historia, tiempo y espacio. Sí, los colores se definen por muchísimas cosas. Entonces, en primer lugar, el género. Más adelante les vamos a hablar un poquito de género. El género es fundamental para definir una paleta de colores. Obviamente puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, eh, el terror, pues sabemos que los colores suelen ser muy tonos oscuros, con azul, con rojo, de pronto amarillo. Pero pues si tú quieres hacer una película de terror con otros tonos, pues lo puedes hacer. Pero el género es una muy buena guía para empezar a definir qué colores haces. También lo que queremos transmitir, ¿no? Entonces tenemos pues los tonos cálidos, que son los que van del amarillo al rojo, y los tonos fríos, que son los que van del violeta al azul, y el verde es eh, como un comodín, que puede ser tanto cálido o frío, depende de con qué otros colores lo agrupes. En campo y en verdes amarillos, sí. Sí, pues es como lo que uno más ve, ¿no? Pero entonces, claro, el amarillo te ayuda a transmitir alegría, pero si tú estás en el campo y estás como en una historia súper, no sé, súper dramática o súper triste, pues también se empieza a jugar con la colorización en la postproducción y se empieza a virar todo hacia tonos más azules o más neutros. Entonces es como bien importante pensar qué emoción queremos transmitir, qué sensación. Por ejemplo, la película de Rango, no sé si la han visto, que es esta película animada de... Sí, espera, acabo este ejemplo y ya. La película animada de una lagartija, bueno, un animal que está en el desierto. Entonces, esa película es súper amarilla y cuando uno la termina de ver, tiene una sensación como de sed, de cansancio, porque es lo que te quiere y te necesita transmitir como ese escenario en específico. Dale, Carito. Gracias, Luna, qué pena interrumpirte. Con respecto a la pregunta que hice, por ejemplo, en el campo, les voy a contar cómo decidimos los colores, por ejemplo, de un cortometraje que yo hice sobre mi abuela, ¿no? En el cortometraje, mi abuela es tejedora de tejedora en guanga, un telar manual. Y ella cuando yo era pequeña me tejió una cobija. Entonces yo para el corto que hice sobre mi abuela utilicé los colores de la cobija.
Pues la cobija tiene los colores rojo, amarillo, rosado ¿y qué es? Y como un abanito. Entonces, esos son los colores que yo quise que más se vieran en el corto. Entonces, están presentes, por ejemplo, en la ropa que se pone mi abuelita, en la medida de lo posible, ¿no? O sea, porque hay cosas, hay colores que, digamos, hay veces donde uno no puede cambiar el color de algo que está demasiado visible, a menos de que tengas pues la pintura para cambiarle. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros tratamos de que todos los colores que se veían en la imagen fueran los colores de la cobija. Y ya. Sí, eso también es como re importante. Entonces, escoger alrededor de qué es que se empieza a contar la historia, ¿no? Normalmente a mí me gusta pensar los escenarios como un espacio totalmente vacío e ir llenándolo, ¿no? Entonces, lo voy llenando con texturas, lo voy llenando con colores. Aquí en el lado derecho les pegué una imagen de cuáles son unas combinaciones que suelen ser comunes, que suelen funcionar bien. Entonces, pues el monocromático es coger todas las tonalidades de un solo color, por ejemplo, el amarillo en todos los tonos. Exacto. La idea, todo lo que se construye, todo tiene que ser en pro de la historia. Y eso es bien complejo, porque uno a veces dice, no, es que yo quiero esforzarme haciendo un maquillaje precioso, pero si no le va a aportar a la historia, pues no lo puedes hacer, porque en casos como la dirección de arte, la foto, el sonido, todo tiene que ir supeditado a lo que se desea lograr y lo que se desea contar. Entonces, sí, bueno, les sigo. Los análogos es tomar un color eh, complementario y tomar los dos que están al lado. Entonces, por ejemplo, tomamos el naranja amarillento y el naranja rojizo. Sigue siendo un poco monocromático porque son pues, tonalidades muy similares, pero ya se amplía un poco más la paleta. En complementarios funcionan bastante bien, siempre. O sea, son combinaciones que uno dice como se van a ver bien donde las ponga, que es el amarillo con el violeta, el azul con el naranja o el verde con el rojo. Entonces, escoger tu rueda cromática y complementarla con el que queda justo enfrente. Como dato curioso, esto se usa mucho en maquillaje para hacer corrección. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ojeras violetas, los correctores que se usan es el amarillo. Entonces, es como algo que se ha usado también bastante en todos los aspectos y pues ha probado que funciona. Es como una de mis paletas favoritas. El split complementario es lo mismo. Tomas un tono, por ejemplo, el amarillo, su opuesto, el violeta y los dos que están al lado, el violeta rojizo y el violeta azulado. Te amplía un poco más la paleta. El doble complementario es tomar diagonales de la paleta de color. Entonces no tienes dos tonos, sino cuatro. Y la triada es, por ejemplo, tomar el amarillo, el rojo y el azul. Entonces, que estén en un triángulo, que se formen en un triángulo, funcionan bastante bien. Entonces, estas son como de las combinaciones más populares, pero primero pues ustedes pueden combinar lo que sea, teniendo en cuenta pues un poco la paleta de color. Obviamente aquí no se incluyen ni tonos cafés, ni tonos grises, ni tonos, pues, ni el negro ni el blanco, ni tonos dorados, porque pues esta es como una paleta de color con colores básicos, pero por ejemplo, los dorados, los cafés, los grises, el negro y el blanco son comodines. Depende de con quién los juntemos, nos expresan. Entonces, si un blanco lo juntamos con un azul, nos da la sensación de frío, de tristeza. Si un blanco lo juntamos con el amarillo, nos ayuda a reforzar la sensación como de alegría. Entonces, pues esto es casi jugar. Eh, yo les voy a recomendar unas 3 aplicaciones para hacer paletas de colores en las que uno puede ir jugando, viendo qué colores quedan bien, qué colores funcionan, tanto entre ellos como para la narrativa que tengamos. Listo, entonces les voy a explicar así súper brevemente las partes que componen el diseño de producción.
Normalmente, y como pues, se supone que trabaja la industria, cada una de estas partes tiene un jefe. Entonces, el organigrama iría como un diseñador de producción, abajo un director de arte, abajo un escenógrafo, un ambientador, un jefe de utilería, un vestuarista y un maquillador y peinado, maquillado y peluquería le llaman. Eso es como el equipo de trabajo que forma el equipo de arte de cualquier película. Entonces, la distinción entre escenografía y ambientación a veces suele ser un poco confusa, pero piénsenlo así. Como les digo, tenemos un espacio vacío, entonces voy a construirle una casa a mi personaje. Las paredes, el piso, el techo, los bombillos, todo eso hace parte de la escenografía, es como decir la base, lo que está de base, lo que es arquitectura, llamémoslo de algún modo. Entonces es como el espacio físico se ve. Yo les puse de ejemplo, eh, ¿cómo se llama esta película? Black Panther, porque la escenografía te dice mucho, ¿no? Muchas veces la escenografía la ponen como solo porque es necesario que haya una escenografía, pero acá también como que las formas del espacio, las texturas que hay sobre la pared, las texturas con las que se construye el piso, pues te cuentan muchísimo del espacio en el que se está desarrollando la película. Y es lo que debemos buscar siempre, que cada mínimo detalle, si vamos a decidir hacer una pintura envejecida, que esa pintura envejecida nos hable del espacio. La ambientación, entonces, es cómo empezamos a llenar ya ese espacio. Entonces, yo he construido mi casa, le he puesto puertas, ventanas, ahora voy a llenarla de muebles. Entonces, yo tengo un sofá, tengo un televisor, tengo lámparas, tengo percheros, tengo muebles, tengo bibliotecas. Todo esto empieza a formar lo que es la ambientación. También es muy importante porque nos ayuda, por ejemplo, a dar un contexto de época, como en este ejemplo que les puse, que es La forma del agua de Guillermo del Toro, que es preciosa si no lo han visto. Eh, Nos da un contexto de una época y de una forma de vivir de la persona, pero también si ven que todo es en tonos muy oscuros, ¿no? O sea, como que no nos transmite mucha felicidad, no nos transmite eh, nada como muy vivo, sino que todo está un poco apagado. Y ahí entra a jugar el color con la tonalidad. Entonces, por ejemplo, está el verde, pero el verde es un verde muy apagado que no transmite energía, sino que transmite como esta sensación de vejez, esta sensación de algo antiguo. Eh, entonces, en la ambientación es súper importante las texturas, los colores, los tonos y las formas que estamos usando. La utilería son los elementos de acción, entonces son los objetos que se usan. Entonces, si por ejemplo, en esta escena anterior, este personaje tomara el televisor y lo tirara por la ventana, este objeto dejaría de ser ambientación y se convertiría en utilería, porque es un objeto que ayuda a que la historia avance. Estas divisiones de estos tres al principio suelen ser un poco confusas, pero como que entre uno más va tomando ejemplos intentando entenderlos, se va entendiendo mejor. Y les puse de ejemplo el guante de Thanos, porque la utilería pues también a veces hace parte del vestuario, ¿no? Pero en este caso, pues el objeto que hacía parte de su vestuario se vuelve un objeto conductor de la historia. Por tanto, pasa al equipo de utilería. En el vestuario son las prendas que usan los actores. Acá es súper importante ser muy consciente de, uno, quién es nuestro personaje. Entonces, si es joven, si es viejo, si es pobre, si es rico, si es hombre, si es mujer, si pertenece a alguna comunidad, si la profesión, el oficio que esta persona tiene, los gustos de esta persona. Por eso, en la etapa inicial es súper importante responderse la mayor cantidad de preguntas que no se puede responder respecto a la película. Entonces, el vestuario primero nos ayuda a caracterizar a un personaje, tanto en su edad, tanto en su situación socioeconómica, en sus gustos, en su empleo.
pero también tiene que ir muy acorde a la paleta de color, ¿no? Entonces, a que no se salga de lo que estamos contando. Sí, pero eso que dices, Carito, es parte de maquillaje, pero sí. Em, me perdí. Ah, ya. Eso, entonces, es, también en el vestuario es bien importante pensar en las texturas, porque muchísimas veces hay ropa que empieza a hacer efectos complicados ante la cámara. Hay uno como muy conocido que se llama moiré, que es cuando se usan rayas, empieza como a vibrar la imagen, pues eso pasaba mucho más antes, ¿no? Y en la televisión. Pero sí es como importante que siempre hagamos pruebas de cómo se ve el vestuario en cámara, si es un estampado, si raya con algo, porque con las texturas de las telas suele haber problemas. Y llegamos a maquillaje y peinado, que ahí entra lo que dice Caro, que cuando ponen campesinos con las manos limpias, que se nota que no trabajan la tierra. Entonces, aquí también, esto hace parte de la caracterización del personaje. El maquillaje se divide pues en tres. Entonces está el maquillaje social, el artístico y el de efectos especiales. El social, o sea, el maquillaje siempre se usa, así sea eh, una niña, se va a usar polvos translúcidos para que la niña no brille. Entonces, el maquillaje siempre, siempre va a estar. Y dentro del maquillaje lo que hacemos es eso, es pensar en el personaje y en cómo caracterizarlo. Entonces, por ejemplo, si es un personaje solitario, que duerme poco, no sé si se acuerdan de Ratatouille, del, ¿cómo se llama? El crítico de comida, que no recuerdo su nombre, es una persona súper Gustav. ojerosa, ¿no? Gustav, gracias. Y sus ojeras son muy importantes en su personaje, o sea, él sin ojeras no sería Gustav. Entonces, eso es lo importante del maquillaje. El maquillaje no es un adorno, no es como pongamos las cosas más bonitas, sino construyamos al personaje y construyámosle lo que vaya a tener. Bueno, entonces en el maquillaje artístico, por ejemplo, maquillaje y peinado artístico, por ejemplo, el peinado de esta niña en esta foto, pues hace parte del maquillaje artístico, que ya se sale de lo común, de lo normal, y tú puedes empezar a crear, a inventarte cosas. En cambio, el del Grinch es maquillaje de efectos especiales, porque el maquillaje de efectos especiales ya incluye usar cosas externas como prótesis, látex, sangre, todas estas cosas que se salen de lo que es real, que no se pueden hacer como con pintura y maquillaje, sino que requieren elementos externos, pasan a ser parte de efectos especiales. Eso es como a grosso modo, muy, muy grosso modo y muy rápido, las partes de la dirección de arte, las partes que componen esto. Yo quiero como que se queden mucho con la idea de pensar en escenarios vacíos y de que los vamos a llenar, para asegurarnos de que no nos sobre absolutamente nada en lo que hacemos. De estar siempre seguros que cada cosa que estamos poniendo tiene un sentido, tiene un fin y no es como, ay, es que ahí en el fondo está muy vacío, pongámosle una mata. O sea, uno a veces hace eso, ¿no? Cuando hay mucho fan y es necesario, es como, Dios, cogen una mata y póngala ahí. Pero la idea no es esa, la idea es que estemos como muy preparados y seamos muy conscientes de lo fundamental que es este aspecto, porque como hablamos al principio, lo primero que uno ve es lo que debe, perdón la redundancia, pero sí, pues lo primero que uno ve es las paredes, los personajes, y eso es algo que se queda muy grabado en la mente. Y entre más desapercibido pase, mejor. O sea, entre menos uno se fije como que, ay, me molesta algo, ay, ese vestuario está extraño, está mejor hecha. Y eso solo se logra cuando nos pensamos las cosas muy bien desde un principio. Y ya, muchísimas gracias. Eso es todo lo de la dirección de arte. Les recuerdo que si tienen alguna duda específica de cómo hacer algún maquillaje, cómo hacer algún mueble o algo, me pueden escribir para ayudarles con sus proyectos específicos. Y listo. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de géneros.
¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a sus historias? Es, por ejemplo, como explicaba Lunita, uno tiene la historia y el arte debe funcionar en el aspecto de evolución de la idea de la historia que uno quiera contar, ¿no? Pero entonces, como nosotros, digamos, no tenemos tanto a veces presupuesto o así, se puede hacer al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no tengo una casa de madera, pero tengo una casa de ladrillo, entonces pienso la historia a partir del arte, ¿no? Entonces, como al revés también se puede hacer. Entonces, bueno, no tengo una cama de hierro, pero tengo una de madera, entonces mi historia la hago es como con la cama de madera y así. Entonces se puede hacer al revés también. Eso también me recuerda que, pues obviamente uno hace una propuesta y uno piensa en condiciones óptimas, ¿no? En que me voy a encontrar una casa tal cual o la voy a poder construir. Pero uno a veces pues no puede. Entonces también sirve mucho como pensar en sensaciones. Entonces yo quiero una casa que me haga sentir la destrucción. Entonces, en vez de ir a buscar tal cual la casa que me imagino, pues que es casi imposible encontrar eso, voy a buscar una casa que me pueda transmitir esa sensación que yo necesito transmitirle también al espectador después. O por ejemplo, no está conectado, pero hay un chico que se llama Eduardo que está trabajando en un corto con la hermana sobre el duende en Gualmatán. Y ellos pues viven en una vereda donde al lado les queda un riachuelito, entonces pues a ellos les funciona bastante bien el escenario en el que viven para contar su historia sobre un duende. Bueno, esta de géneros, vamos a ir avanzando. Si tienen alguna pregunta, se las vamos resolviendo. Esta de géneros la vamos a contar entre Dieguito y yo, ¿verdad, Dieguito? Sí, sí, dale. Inicié la presentación. Vale, bueno, los géneros es siempre hay discusión, pues en cuanto a clasificación, en cuanto a qué es lo que es un género, pero digamos sirve, sobre todo es algo que se hace para darle una categoría a las películas y para poderlas dividir, ¿no? Pues la mente humana casi desde siempre ha querido como categorizar todo, ¿no? Entonces el cine pues no se escapa. Hay categorías en la Eh, literatura, ¿no? Ajá. Ahí quiero agregar que pues muchas de las divisiones, así como cinematográficas clásicas que nosotros conocemos, vienen de Hollywood, ¿no? De cómo en Hollywood se empezaron a dividir y a categorizar los tipos de narrativa. Uno, para pues que sea más claro qué es lo que se debe hacer, también como por cuestiones de producción, por cuestiones de público. Entonces hay muchos como géneros que se han creado en otras regiones no hegemónicas, pues, que no es Hollywood, que tienen otras características, pero pues como que es un poco más difícil de encontrarlos y entenderlos. Así que les vamos a explicar como estos que son como más los más populares, llamémoslo así, pero tener en cuenta que pues en cada región que se ha hecho el cine se ha tratado de encontrar su propia voz del cine, su propia forma de narrar las cosas. Sí, con Sí, respecto a eso, ¿puedo decir algo? sí, sí. Sí. Gracias. Es que me da pena interrumpir porque no quiero que nos interrumpamos. Con respecto a eso, chicos, es muy importante que ustedes traten de encontrar, ¿qué suena? Que traten de encontrar su propia voz dentro de todo lo que nosotros les podemos llegar a decir, ¿no? Es importante que traten de pensar en cómo yo digo esto, cómo yo digo aquello, qué significa las cosas para mí, porque em, porque o sea, digamos que la forma de pensar que tiene cada uno es única, ¿no? Entonces es importante que entre más profundicen en qué es lo que ustedes piensan de las cosas y cómo lo piensan,
es más fácil que encuentren referentes o caminos o personas a las que seguir, ¿no? De la, digamos, un director o una directora que ustedes admiren, un fotógrafo, una fotógrafa, o, o la personalidad que ustedes sean, ya las profesiones que cada quien vaya a escoger, ¿no? Que se parezca un poco o que ustedes admiren o que les parezca que se sienten reconocidos o reflejados en el trabajo que los demás hacen, ¿no? Y así poco a poco se puede ir mejorando y mejorando la forma de hacer que uno tiene. O sea, a veces se categoriza y se pone se clasifica, ¿no? Se dice, no, hay cine de terror, hay cine de comedia, yo no sé, hay cine de no sé qué. Entonces, a veces se entra en esas categorías y uno dice como, uff, o sea, pero ya todo está dicho. Y no es así, o sea, no todo está dicho, pero es importante conocer la información base para poder jugar después con ello y romper reglas. O sea, es importante conocer las reglas para luego romperlas. Sí, muchas Listo. gracias, Carito. Entonces, bueno, sí, como decía Lunita, vamos a mostrar algunas que son más bien muy conocidas, aunque, digamos, casi ninguna película es como 100% perteneciente Mm, a un solo Un género, ¿no? género. Sí. Por ejemplo, aquí en Sí. musicales tenemos Grace, creo que la traducieron como Vaselina en español. Eh, Sí. sí, bueno, los musicales, entonces, su idea central es que la banda sonora haga parte de la historia, ¿no? Que no sea como un elemento de relleno y de fondo, sino que en efecto haga parte de la historia. Entonces, esas tres películas que están ahí cumplen como esa función, ¿no? Y pues, por ejemplo, en Grace es una historia de amor, ¿no? Es como una historia de amor y del muchacho, pues, pillo por ahí, ¿no? Y tumba locas y la otra chica, pues, que es apartada, ¿no? Es como un drama, pero la música la banda sonora, pues, en general es muy importante ahí. Ahí también quiero como destacar que es un género que se lo ha como relegado mucho al cine infantil, ¿no? O sea, aunque hay muchas películas para adultos en musicales, se ha usado muchísimo, pues lo ha sobreexplotado Disney como en muchas de sus películas. Entonces es un género un poco difícil de encontrar en películas no infantiles, o sea, no es como que se haga mucho musical en realidad en comparación con los otros géneros. Ujú. Listo. Bueno, ahí pueden ¿Sigo? ir. Sí, si tienen preguntas, ahí nos van diciendo. Bien, las de Preguntas. aventuras. Esas son películas chéveres, pues la clásica de aventuras eh, es sí o sí la de Riders, la que aparece ahí, ¿no? ¿Cómo es ¿Cómo, que se cómo se llama? tradujo esa en español? No me acuerdo. Bueno, Es pero el si de no, el arqueólogo, ¿no? Sí, es ese. ¿Estamos hablando de lo mismo? sí, la que ¿De tratan Indiana de Jones? Indiana Jones, ¿no? ¿No es Indiana Indiana Jones? Jones. Sí, 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 Gracias, Carito, sí. gracias. Exacto. Entonces, esta es una de las historias más viejas, incluso en la literatura, pues las aventuras como lo más viejo. Se centra en el personaje que quiere buscar, o mejor dicho, sí, él está buscando algún tesoro, ¿no? O, pues por lo general, ¿no? Algún tesoro, o emprende una búsqueda, y en esa búsqueda, pues acontecen cosas, se encuentra con amigos, o hay trampas y demás. Esa es Yo como quiero, sí. perdón, sigue y de ahí sigo yo. Y bueno, ahí están como ejemplos Piratas del Caribe, que todos lo hemos visto, es una película de aventuras. Y también Volver al Futuro, que se cumplieron como
no me acuerdo cuántos años, hace como ayer o anteayer de haber sido estrenada. Ay, sí quiero Eh, como hacer énfasis en que no sabemos pues si todos los chicos han visto las pelis. Ya, Piratas del Caribe sí, sí se la referencian, pero tal vez no. Sí, yo quiero agregar ahí algo al respecto, ¿no? Bueno, varias cositas. La primera es que es muy difícil encontrar el género de aventuras puro, ¿no? Como que normalmente se mezcla con fantasía, con terror, con misterio, con ciencia ficción. Entonces, pues lo que decía Diego, es normal encontrarlo mezclado. Y dos, muy, en gran parte de historias se basa en una estructura narrativa que le llaman el viaje del héroe, que es un héroe que emprende un viaje para encontrar algo. Entonces, es un héroe que emprende un viaje al que normalmente él no busca, sino que el viaje lo busca el héroe, y este puede ir en búsqueda de un tesoro, puede ir a, como, no sé, el Señor de los Anillos, que es bien conocida, que es la idea es devolver el anillo. Entonces, también se basa mucho en lo que el héroe aprende durante su viaje. Siempre hay como un punto en el que el personaje principal aprende algo que le cambia su perspectiva respecto al mundo y pues vuelve a su hogar, muchas veces, otras no, vuelve a su hogar a enseñar lo que él ha aprendido en el viaje. Entonces, esa es como la estructura narrativa que suele tener los guiones, en general, no todos, del género de aventuras. Ujú. Listo. Sí, ¿Sigo? la siguiente, sí, sí, en esto no, no hay que Ay, demorarse terror. tanto. Ay, puedo hablar yo del terror. Sí, sí, dale. Listo. Bueno, el terror es uno de mis géneros favoritos. Eh, el terror ha tenido una evolución bien interesante porque se ha mezclado también con muchísimos géneros y ha pasado a, a tocar temas que han influenciado de un modo u otro las culturas, ¿no? O sea, como que lo que hacemos cuando hacemos cine de terror es poner en el miedo, poner en las historias cuáles son nuestros miedos. Entonces, por ejemplo, eh, en Estados Unidos hubo un tiempo en que le tenían mucho miedo a los aliens, así como van a llegar aliens, y se hicieron muchísimas películas de terror con aliens. Pero de un tiempo acá, como que bueno, hubo entre los 70 y los 90 un disparo de asesinos en serie absurdo, impresionante, y se empezaron a hacer muchísimas películas sobre criminales, sobre gente que estaba en tu casa y te iba a matar. Entonces, es bien interesante cómo el terror va dando muestras también de qué es a lo que le tiene miedo la sociedad. Eh, Obviamente se alimenta de muchísimas cosas, se alimenta de mitos, se alimenta de como las historias cotidianas, se alimenta de cualquier miedo por mínimo que se tenga. Entonces, es bien importante. Y ahí va, ese era mi punto. Creo que es bien interesante que nosotros todavía no hemos explorado ese género en Colombia, ¿no? Y siento que acá hay muchísimo potencial del terror, tanto de cosas lastimosamente reales que se han vivido en la violencia, pero también se nutre de las leyendas indígenas, de las leyendas afro, de las leyendas de los pueblos rom, o sea, como que hay, está la santería, está la religión, hay tantas cosas de las que nos podemos nutrir y que podemos explorar, que yo siento que Colombia tiene un potencial enorme para el terror y deberíamos intentar hacerlo más. Más pelis de Perdón, terror. Dieguito, me emocioné. Sí, Diego. perfecto. Sí, sí, por acá estoy. Ah, ya. Gracias, Luna. Sí, sí, lo que dice Luna, ¿no? Entonces el terror juega es un poco como con el hacer sentir ese sentimiento un poco al espectador también, ¿no? Tiene como esa función, pues. Y bueno, aquí están tres películas que tal vez, bueno, pues son como las más, cuando uno dice terror, a veces se acuerda de estas, ¿no? La de Drácula, la de Tiburón y la de El Exorcista, que son buenas películas, por ahí se las recomiendo. Yo tengo una pregunta. Ahí, Sí. ¿Alguno de los participantes sabe a cuál
de cuál de las películas es la siguiente, digamos que pieza musical, no sabría cómo decirlo, que suena así. Chan, 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 chan. Me encanta. ¿Alguno de ustedes sabe de qué película es? Chan, 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 chan. ¿No? Está Está difícil. difícil. No, Buena Yo Vista siento Social que Club. chan, 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 chan. De las tres que están ahí. Muy bien, Jennifer. sí, es la de Jaws. Es una Bueno, peliculota, sí. yo quiero agregar algo que se conecta con lo que les estaba diciendo del color. Y es, si ven cómo se usa muchísimo el rojo y el negro, eso es como que una marca muy característica del terror. Entonces también para que vayamos viendo qué colores son como los que más resaltan en los ejemplos que les vamos mostrando. Ujú. Sí, listo, la que sigue. Por ahí sí tienen preguntas. Digo, yo creo que pusimos películas muy viejas. Sí. Sí, qué pena. Así que si quieren, como que nos vayan escribiendo Eso. cuál es su Escriban peli ejemplos favorita o de más películas. conocida de cada Muy género. exacto. También puede ser televisión si quieren. O series. Tenemos que volver entonces a lo O serie. musical. Ay, La musical, la de aventuras y la de terror. creo que la embarré. Eso, ahí. Ah. Bueno, Ahí es, ¿verdad? sí. ¿Me salté alguna? No, creo que no. Ah, bueno. Igual ahorita al final reviso de nuevo. Eso. Bueno, el romántico, digamos, hace parte de todas las películas, pero uno puede encontrar algunas en las que es como más primordial, ¿no? Este elemento, que pues en algunos lugares aparece como romántico, en otros aparece como drama, pero siempre ahí hay que hacer como una diferencia, ¿no? Que puede ser, bueno, ya para otra ocasión. De todas formas, más o menos háganse a la idea, películas como el Titanic, que es como la básica, ¿no? Y esta sí creo que todos la hemos visto. La película favorita de Diego. Una de mis películas favoritas, por supuesto, el Titanic. Yo También quiero está, aclarar sí, algo, perdón. O sea, el drama es un género muy, muy, muy amplio, que en realidad casi todas las películas tienen drama. Entonces aquí lo que estaremos hablando es de drama romántico. Y exacto. coméntenos, ay, perdón, ¿qué películas de drama romántico les gustan? A mí en realidad es mi género antifavorito. A mí me gusta más esa de Titanic, me gusta hartísimo, la verdad. Bien, bien, buena, Cristian. Tipo Diego. Team Diego. Es que es ¿Qué tal? chévere, ¿no? Porque pues como, o sea, cómo pasa, ¿no? O sea, este muchacho es como, o sea, como pobre y ella rica y al final salen enamorados, ¿no? Sí, claro, no, eso es una historia hermosísima. Sí, es bacano. ¿A qué- Ay, no es de ti, sino de Diego, que de verdad es muy fan, o sea, siempre habla de Titanic. Sí, no, y tiene toda la razón, porque es una película que independientemente de si te gusta o no te gusta el género, tiene mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Entonces es muy Sí, importante el destacar arte es eso. precioso. Ujú. Bueno, Catalina ahí dice dice antes Catalina, de ti. Yo no me la he antes de ti, uy, visto. esa película no me la he visto también. La voy a Yo anotar sí me la he visto. para verla. Yo sí me la he visto, Bien. es chévere, es chévere. Que cae dentro del género romántico. Diario Diario de de una una, pasión, Y lo también es chévere, un clásico. lo ¿cuál? chévere, lo Ah, chévere de sí, la ya, sí. película, lo chévere de la película de Yo antes de ti es que se sale un poco de los estereotipos de cómo debe ser una chica, cómo debe ser un chico, es interesante, es bastante interesante. Sería una pasión. Sí, Sigan. Mi película, las dos películas que me gustan mucho de romance, así que me las aguanto,
es 500 días junto a ti, creo que la estrenaron así acá en Colombia. Y la de Scott Pilgrim versus el mundo, que Ah, es uy, muy sí, chévere. chistosa porque mete como cosas de cómics y videojuegos. Mírenla, es Sí, muy buena. Terror sí, romántico. terror Hmm, romántico. Ay, no, sí, uff. Drácula. sí, Drácula es un terror incluso erótico también y romántico, Sí, sí. sí. Eh, la ¿Vieron que hicieron una versión de de Orgullo y Prejuicio con zombies? No. Uy, Orgullo y Prejuicio también dice Catalina Meneses. Ajá, pero con zombies. Bien. como la de los vampiros, no, no recuerdo cómo se llama. No sé No si- sé, Crepúsculo. yo pienso en Drácula, Mm, en la de Francis Ford. no sabes. Sí, Crepúsculo. Sí, esa Ah, sí, le también. sé. Mm, Hay otra, la de Entrevista con el vampiro, también tiene como romance, ¿no? sí, sí, sí. Pero sabes como pedófila. Bueno, ¿les Bueno. gustó el género, digamos? Uy, me El olvidé, western. Deseando Amar, una de mis películas favoritas. Ah, el western. Este Ah, es... dale, dale, Lunita. no, pues si quieres, dale tú. Sí, ya. Bueno, el western es como uno de los géneros que como tal como género es más viejo, o sea, se lo clasificó hace más tiempo. Es uno de los géneros también más específicos porque aparte de lo visual, aparte del vestuario, como que sí, siempre, o pues en la forma clásica de hablar del género, tiene un espacio específico y un tiempo específico, aunque pues después hicieron como un western espacial, ¿no? Hay una película que es western espacial. Pero bueno, el género en puro como tal, pues es estadounidense, aunque en Europa se expandió muchísimo y se hicieron películas maravillosas como El bueno, el malo y el feo, como, no me acuerdo, por un puñado de dólares, creo que se llamaba, Sí, al western italiano, que fue pues bien importante, le llaman western spaghetti. Y así, según cada país, le cambian el nombre, pero solo me acuerdo del western spaghetti. Y un dato importante es que gracias al western se inventó el plano americano, que es el plano en el que se corta como más arribita de las rodillas. sí, perfecto. Aquí es importante el western como género porque es, digamos, el espacio donde se hace la película es prácticamente un personaje, no sirve solo para adornar, sino que el desierto, en los cuales están hechas las películas de western, todas casi, pues ya sea el de Estados Unidos o por ahí las de Spaghetti Western en una parte de España o de Italia, en México, pero por lo general es como en desiertos, a menos de que sea pues el espacial, el desierto es como un personaje de la historia, ¿no? Entonces también cuenta, el espacio cuenta. Me Y bueno, acordé, creo que el de España se llama Salchicha Western, pero no estoy segura. ya. ¿Ustedes han visto esas películas de comedia? ¿Cuál es? ¿Sí saben qué es lo de comedia? Sí, claro. Sí, la O comedia sea, la pero... vamos a hablar más adelantico también. bueno. No, solo era preguntarles nomás. Ah, ya, listo. Bueno, y bueno, ahí están tres ejemplos que pueden verlas y tienen, uy, la música es bacanísima del desierto también. Y pues ahí está el Es bueno, el bien malo y el importante. feo. Y una de mis películas también favoritas con John Wayne. La película es de John Ay, es Ford y es buenísima. de Seashers, ¿no? Que se las recomiendo. Sí, sí que Bueno, es importante que también sepan que del western nacieron muchos de las películas que veían nuestros abuelos o las que llegaban aquí a Colombia también y de las que se hicieron en México también. El western es como un género que fue papá de muchas ideas y de muchos realizadores aquí en Latinoamérica. Mm, sí, sí. Bueno, a propósito,
el plano que les decía que se inventó gracias al western es en el que sale en esta película de el The Good, The Ugly and the Bad, que están los tres personajes cortados. Ese es el plano al que me refiero, que se llama plano americano, que se lo creó el western. Exacto. Listo. Sí. Ahí nos van El que escribiendo. va un poquito más abajo de la rodilla, pero no llega a verse los pies. Ujú. No, es como la rodilla casi, ¿no? Sí, es como casi a la rodilla o a veces un poquitico más arriba y no importa. Otros lo hacen desde la Sí, sí, sí. rodilla. Sí. Sí, sí, sí. Mm, ujú. Y ahí dice Richie por el revólver, sí, o sea, Ajá. él se lo Vamos hizo por para que se aquí. alcanzaran a ver las pistolas en los duelos, en esa escena que es bien clásica, que se ven primero los ojos y luego las manos y luego se ve que tienen una pistola y la sacan. Sí. Cuando suena el tururú. Ahí. Bueno, Tan, esta tan. otra pues es Espionaje. una clasificación también que suele dársele cuando uno va a los cines, películas de espionaje, ¿no? Pero hay que diferenciar como del cine negro, que por ahí Es creo un que... subgénero del cine Sí, negro. es un subgénero del cine negro. Y bueno, ahí hay unos ejemplos, pues las de James Bond, por ejemplo, son de espionaje, la mayoría, las de 007 me refiero, y tienen como temática eso, pues el, ah, Espías. el espía, sí, que quiere descubrir algún plan secreto que puede destruir por lo general, pues en las de Hollywood, a la humanidad, ¿no? Esos son bien catastróficos, ¿no? Entonces él descubre y luego hay el conflicto y pues por lo general Una resuelve, mujer. ajá. Y sí, aparece la mujer que puede ser eh, una mujer que ayude al héroe o que lo engañe, ¿no? Como que parece ayudar, pero engaña. Pues tienen como ese elemento, ¿no? Bueno, Hay otra cosita, otro subgénero del cine negro que también fue muy conocido es el de gangsters, que pues está el sí, clásico, El Padrino, Scarface. Y creo que fue, o sea, lo que nosotros más hacemos en televisión acá en Colombia es una herencia muy deformada del cine de gángster, ¿no? Pues es como todo este cine de narcos, toda esta televisión de narcos, eh, es como de algún modo una herencia de este cine, de algún modo muy deformado y televisado. sí, Como, mm. listo. Bueno, el El de que, bélico, ay, a mí me ajá, encanta este. que es como el de Dale, guerra. Caro. Yo siguen ustedes salvando al soldado reino. Bueno, este bélico es, por lo general se basa en un hecho histórico que haya tenido que ver con alguna guerra, ¿no? Sobre todo, pues, como las guerras que ya tienen armas de fuego, porque las otras, las que no, a veces suele decirse como épico, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos, también pues muestran como elementos de esa historia, contadas desde un punto de vista ya sea de los ganadores de la guerra o de los perdedores, y de cómo resultó, pues, ¿no? Ese evento. Entonces aquí está. Suelen tener como lo mejor y lo peor de la humanidad en una sola película. Sí, exacto. Sí, suelen tener como cuestiones brutales, o sea, fuertísimas, y también como actos de amor bastante entrañables, pues, ¿no? Entonces ahí están algunas chéveres, ¿no? Pues como Pearl Harbor, pues todas las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La lista de Schindler, por ejemplo, ahí hay varios ejemplos. Ujú. Ujú. Otra, Mira, mm, avancemos, sí. La gana Uy, la línea regla roja. del claro, sí, muy bueno. peliculísima, sí. Thriller. Thriller. Ah, dale, Sí. Dinito. Bueno, el thriller,
Estas pues se las recomiendo, esas películas son como chéveres de ver por ahí cuando tengan tiempito. Entonces aquí se diferencia del terror, ¿no? No hay que confundirlo. Aquí, sobre todo en el, en el thriller, aunque también tiene una función como de hacer sentir al espectador alguna Ansiedad. emoción, sí, que en este caso pues sería la ansiedad. Suele traducirse el thriller como suspenso, ¿no? Eh, Aunque yo ajá, creo que Saw sí es terror. Es sí, terror gore, pienso yo. sí, puede ser, ¿no? Sí, sí, puede ser. Tal Ajá. vez la, como la 2 decía yo, Las pero bueno. diapositivas, por favor. Diego. Mm, Y Pues que es que igual es una mezcla, ¿no? También de géneros, casi todo. sí, igual es difícil como separar ahí. Y bueno, entonces es uno de los maestros pues del suspenso es Hitchcock, que bueno, hay que ver sus películas, ¿no? Entonces él decía algo así como que había que suspender, como que alargar la atención del espectador, ¿no? Entonces él tenía como un ejemplo que era como que se entraba a una sala de cine, algo así, y los que miraban, o sea, los espectadores, sabíamos que había unas bombas debajo de cada asiento de la sala de cine, pero los que iban a la sala de cine, o sea, en este caso los actores, no lo sabían, ¿no? Entonces, y sonaba pues la cuenta regresiva para que la bomba estalle, ¿no? Entonces, pero nunca estalla. Entonces, esa ansiedad, pues ese estremecimiento, como ese susto, alargado en el tiempo, es como lo que quiere hacer el thriller y el suspenso, ¿no? Entonces juega como con lo que uno sabe y con lo que uno piensa le va a suceder a los Sí, personajes. el suspenso, para diferenciarlo como del terror, es que juega mucho y las historias van mucho a la mente de los personajes, ¿no? Cosas, jugadas que te hace la mente, bueno, a esas cosas. En cambio, el terror va más a agentes externos que pueden atacar al personaje. Entonces, sí, en Ajá. Saw, pues son agentes externos, pero que juegan con su mente. Claro, claro. Entonces ahí se encuentra como la distinción un poco, ¿no? Yo le veo más el thriller como cuando es como más, o sea, romántico. No sé si se diría romántico, pero sí como algo de que tú envuelves la cabeza del espectador y creas esa atmósfera o sea, para sacarlo como de sus casillas, como con un interés ahí de estarlo ahí presionando, de estarlo ahí haciéndolo sufrir. En cambio, en el terror es un poco más directo, ¿no? Ujú. Sí, sí, Perdón, tal cual. cambié, perdón. Listo, pero no, yo creo que ya. Ah, bueno, este es el épico, el que les decía. Entonces también, por lo general, se está basado en esa época de la historia, como de la Edad Media, pues, lo no moderno, digamos, y lo antiguo. Entonces, se cuenta algún evento histórico, puede ser ficcionándolo un poco, pero que esté situado en ese evento histórico, como puede ser la guerra, pues lo que se nos cuenta en la Ilíada, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el épico, digamos, es ese género narrativo con hechos legendarios, ¿no? Donde pues conocemos nosotros a los héroes, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, Aquiles, ¿no? Nos cuentan como de esos héroes y las luchas en los que ellos han participado, las luchas que ellos tienen para salvar a la nación o por alguna empresa más personal. Y suele, pues, digamos, lo épico tiene que ver un poco también como con
con estos personajes que son héroes humanos, pero también como dioses, ¿no? O semidioses, pues. Listo. Ay, Ujú. mi género favorito. Mi segundo género favorito. Y exacto, Y trata. Furia de Titanes es un poco, sí, por ahí, muy bien. Ve que si Claro, vikingos puede ser épica. Vikingos, Sí, sí, la serie es épica, más que Furia de Titanes. Furia de Titanes es, Fantasía. pues, sí, No, más ¿cuál es Furia de fantasía. Titanes? La de, a Eso ver, es como también, ¿no? Como en la Edad Media, más o menos, ¿no? Furia de Titanes, a ver si es la que yo la digo. de 2010, la de Eso es de los dioses de, por de ejemplo, Zeus. Zeus, Hércules, todo eso. Ah, sí, 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 no, esa sí Sí, eso vendría a es ser más fantasía, más ¿no? fantasía un poquito. En el épico se muestra como sí la hazaña de algún héroe y algún acontecimiento un poco como histórico, más bien. Sí, lo que pasa Troya, por ejemplo, Troya es es épica. épico, sí. es Que él dice ahí también. lo que pasa es que depende de si estás más asentado en hechos reales o en mito, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la mitología griega, toda la mitología romana, lo que tiene que ver con dioses, con mitos y esas cosas, tiene más que ver con fantasía que con hechos reales. En cambio, como vainas que son eh, eh, los reinos, emperadores, más cosas un poco más terrenales, ya se enfocan un poco más en lo épico. Ujú. Sí, son hechos legendarios, pues digamos, ¿no? Como Leyendas legendarias. la época de la caballería, por ejemplo, ¿no? Pues en la literatura, por ejemplo, los cantares de gesta, esas son como cosas épicas, ¿no? Bueno, ciencia ficción. Yo quiero. Ajá, dale. Bueno, la ciencia ficción es mi otro género favorito. Em, es un género muy amplio, o sea, de verdad es como el que yo, de los que yo conozco, el género con más subgéneros que existe, o sea, hay muchas derivaciones que según cómo se aplique la ciencia ficción, se dividen, ¿no? Entonces, la ciencia ficción también es bien difícil de definir y hay muchas controversias al respecto, pero para mí es como un género de universos posibles, donde gran parte de estos universos posibles se basan en cosas científicas y o tecnológicas. Pero igual, lo que les digo, esa es mi definición que he usado para entenderla. Y tiene muchísimos subgéneros. Por ejemplo, Star Wars es una ópera espacial, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí. Terminator, no sé en qué la clasificaría. Matrix, por ejemplo, tiene algunos elementos como del pre-cyberpunk. Entonces, es bien interesante porque como que cualquier universo posible que uno se pueda inventar cabe en la ciencia ficción y ahí es un género muy chévere porque va mucho a la imaginación, va mucho a poderte inventar, poder rellenar, poder usar como bases para construir cualquier mundo que se te ocurra. Es muy chévere. Dieguito. Sí, sí, como decía Lunita, Sí, pues es eh, un género que de pronto especula sobre acontecimientos que sean posibles, ¿no? Dentro de un marco, mm, pues en este caso científico, ya sea dentro de las ciencias naturales, la biología o la química, o dentro de la física o también dentro de la tecnología, incluso tal vez como dentro de las ciencias sociales, si consideramos a las ciencias sociales como una Sí, ciencia. y Eh, sí, pues está sí, toda la ciencia ficción social, ajá, sí, sí. toda la que hay mucho. ciencia social, que Catalina, hay. Catalina, sí, sí hemos visto Blade Runner, es muy chévere. Ah,
Ahora vamos, Es cyberpunk. sí, ahora vamos con el tema del tiempo, ¿no? Cómo se juega en el tiempo, con el tiempo en la ciencia ficción. Te voy a hacer la pregunta, Luna. ¿A mí? Sí. ¿Qué pregunta? ¿Cómo se juega con el tiempo en la ciencia ficción? Pues hay un subgénero que es, o sea, ¿estás hablando como de viajes en el tiempo y eso o sobre qué? Sobre cómo se puede hacer películas en distintas épocas que siguen siendo ciencia ficción a pesar de que no haya viajes en el tiempo. Mm, qué complejo. Algo más parecido Eso, a Delicatessen. ¿a cuál? Espérate. Bueno, pero por ejemplo, hay un subgénero de la ciencia ficción que se llama el steampunk, que plantea un tiempo posible que no es ni futuro, ni pasado, ni presente, sino es como otro tiempo posible en el que nunca tuvimos revolución industrial. Entonces, como que todo el salto enorme tecnológico que la humanidad dio desde la revolución industrial no existió. Entonces es bien interesante porque es pensar en historias en la época en la que todavía había máquinas de vapor. Entonces, por ejemplo, pensar en aviones de vapor, incluso hay gente que piensa en máquinas, naves espaciales de vapor. Entonces, es como bien interesante y bien lindo. Sí, digamos, con respecto a lo del tiempo, dentro de la película la acción puede acontecer en cualquier temporalidad, ya sea, pues puede ser en pasado, o que se cuente en el presente, o que se cuente en el futuro, ¿no? O que sea ajeno a esta realidad, ¿no? Que sea en otro planeta, por ejemplo, ¿no? Y pues en ese caso no habría humanos, como dice Luna y demás, ¿no? Y pues puede O ser, también en no tiempos. o también sí, puede contarse en no tiempos. Hay una muy conocida que es la historia que es una historia medieval, por ahí les he roto el dato, se llama algo así como, y han hecho muchos cortometrajes de esa historia, es como la historia del plano y como la historia del plano, el cubo, algo así. Es la historia de una línea, ¿no? En una dimensión y que luego entra otra dimensión, pues en 2D y luego en tercera dimensión. Y hay una discusión ahí. Yo les averiguo el título específico y se lo roto por ahí. Es un texto muy, muy chévere y es como de ciencia ficción medieval por ahí. Chévere, exacto, a eso iba. Porque como el tiempo o sea, deja de ser un límite, sino se convierte en algo que se expande y puedes utilizarlo como uno quiera. Sí, Blade Runner sí es genial. Blade Runner. Buenísimo. Es basado en un libro que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, para que lo lean por ahí. Es un cuento. Sí, es Blade Runner Sigamos. se basa. Sí, sigamos. Bueno, este es como una clasificación, digamos, un poco nueva, simplemente como de los 40 para las películas de los 40 para atrás, mediados de los 40, 1940 para atrás, suele clasificarse a las películas como algunos clásicos, ¿no? Entonces, por ahí, pues Casablanca, por ejemplo, ¿no? Eh, esas películas a blanco y negro, las de Chaplin, que uno mira, pues son películas clásicas. Como les decía, pues sirve también esto de los géneros para clasificar. Entonces, hay una forma clásica de hacer las películas también, ¿no? Eso tiene que ver un poco como con las convenciones que había en el cine americano de los años 40 y de los años 50. Entonces, una película nueva puede ser clásica o hecha como en formato clásico, ¿no? Está también esa película de James Dean y la del
La del Padrino, que es como más nueva, pero suele considerarse un clásico del cine también, ¿no? Ujú. Listo, voy a seguir. Sí, sí, sigamos así rápidamente. Comedia, ahí está. Camilo, ¿verdad? Cristian. ¿Qué nos preguntaba? Cristian, perdón. Cristian Camilo, Ajá, que Cristian nos Camilo. preguntaba de la comedia. Eso, entonces sí, cuéntanos. Era que les decía, pues, eso de comedias colombianas, donde, pues, son de risa y todo eso. Y hay unas que son no olvide de este actor, uno que es bien, o sea, es bien reconocido en eso de comedias, y son de Ya. risa y todo eso, y son bien bacanas son. Sí, aquí en Colombia se hace mucho de esa película porque la gente pues le gusta, ¿no? Sí, Sí, pero sí, sí, bueno, aquí coloqué como unas así televisivas y que de pronto se han visto, pero ahí es muy grande, la comedia es uno de mis géneros favoritos y es muy difícil de hacer comedia, ¿no? Uf, sí. Sí, digamos, hay una También comedia tiene varios subgéneros. y tiene varios subgéneros, sí, exacto. Entonces, ¿A la que se refiere Cristian? ¿a cuál actor? Sí, es que hay hartos, ¿no? Como de comedia. O sea, que aquí el género de comedia es fuerte aquí en Colombia, digamos. Hay muchas películas de comedia al año. Sí. Entonces, sí, tiene la intención de colocar a los personajes pues en situaciones cómicas y hacer reír a la audiencia, ¿no? Es un género muy viejo, pues el de los más conocidos es Charles Chaplin. Charles Chaplin hacía pues películas en su mayoría como de comedia, ¿no? Aunque siempre tenían como finales tristes las películas de Chaplin. Yo no, creo que como dos o tres Polilla, películas, mira, dice. sí, que he visto de él tienen como Buster finales Keaton, Buster Eso Keaton. se llama gags, Gags. comedia de gags. Comedia como basada mucho en gags, que es Sí, como acciones que son graciosas y que no, implican lo físico y suelen repetirse. Ujú. ajá, exacto. Por Sí, ejemplo, creo que de las primeras películas de comedia que hubo fue una, pues evidentemente grabada en blanco y negro, de un jardinero que estaba regando las flores y sin querer creo que se regaba a sí mismo. Ah, no, sí. Alguien le pisaba la manguera y el jardinero miraba la manguera a ver por qué no salía agua y le soltaban el chorro de agua, entonces se mojaba la cara. Esa fue como de las primeras películas de comedia del mundo. Y es que es sí, bien sí, loco, ¿no? Porque ya es como un problema filosófico de qué es lo que nos da risa. Es un problema claro, que exacto. Aristóteles no nos resolvió. Sí, exacto. Es difícil. eh, Eh, perdón, Ricardo Quevedo se llama. ese es como comediante. Sí, sí, ya. Pero Sí, también es actor. Y Sí, ujú. son, sí tiene algunas, ¿no? Sí, sí. Eso, bueno. Por ahí les recomiendo algunas películas. Los franceses tienen como una comedia que a mí me gusta. Para que, A mí me gusta mucho la comedia negra, o la parece muy comedia divertida. negra. Sí, listo. Sigamos para. Ah, bueno, Váyase, dentro Diego. del cine también hay. Sí, pues este suele clasificarse también como un género, ¿no? Bueno, ahí les Erótico, puse más bien. sexo, pero hay el porno, ¿no? Que son películas pues explícitamente donde se muestra los actos sexuales, ¿no? Eso tiene muchísima historia también detrás y es un género como los otros. tiene Mm, muchísima historia, muchísima audiencia, genera muchísima plata en el mundo y también mucha violencia. sí, también mucha violencia, sobre todo contra la mujer. Contra Pero la bueno, también violencia. mm, ha generado otra forma de libertad, ¿no? Dentro de la mujer también, el género. Ah, creo que sigamos, no, no es el momento para esa discusión. Sí. Ay, Y el otro perdón, es el erótico. el Ah, bueno, erótico, pero que ya no era, puedo que era- volver, perdón. no, no, no importa. El erótico, pues, es diferente
del porno, ¿no? El erótico no se muestra pues en explícito, sino que intenta más pues la seducción, ¿no? Y demás. Bueno, este era el drama, que era como el grande, a diferencia del que decíamos del romántico. Entonces ahí están estas eh, tres ejemplos. La más conocida es como la de Forrest Gump, que creo que todos la hemos visto, ¿no? O por lo menos memes. O por lo menos memes, sí. Sí, entonces una definición rara del drama es como si fuera una oscilación entre la comedia y la tragedia, ¿no? Como que se mueve entre esos dos puntos. Es una definición chévere. Eh, pues es un género muy amplio, el drama. Pues, digamos, se representa por lo general algunas situaciones, en este caso sí humanas, casi, pues, un drama no le ocurre a un personaje legendario, ¿no? A un personaje legendario le ocurre es como una tragedia, ¿no? Pero aquí sí es como de humanos, pues, el drama. Son situaciones humanas conflictivas, ¿no? Y que, pues, por lo general, suelen traerles algunas desgracias Entonces, y el personaje contra la persona. exacto, sí. Y bueno, Diferente. digamos, sí, al final, digamos, esa situación lo que hace es como cambiar al personaje, ¿no? Siempre cambia al personaje. Sí, con respecto a la pregunta que hace Catalina, el drama vendría siendo diferente. Son dramáticos. Pero ahí sí, como que me meto la cucharada porque, pues, a diferencia o sea, digamos que el enfoque con el que yo me formé fue más, qué pena las campanas que se escuchan al fondo, el enfoque con el que yo me formé es más hacia lo documental y la biografía creo que entra más hacia un poco más hacia la parte más verosímil, bueno, igual es que la línea entre documental y ficción es súper tenue, o sea, creo que no es una línea, es un charco, no sé, es una línea súper difusa, ¿no? La vaina es que el drama puede ser parte de una película que no necesariamente es biográfica y una biografía puede ser contada de una manera que no necesariamente sea dramática dentro del género dramático. Sí, exacto. Listo. Creo que ahí Sigamos. acababan, ¿no? Ah, bueno, el infantil, digamos, no es que haya películas infantiles, ¿no? Sino que es, como les decía, una forma de clasificar. Entonces ahí tenemos estos ejemplos que Monster Inc., pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, y no es que solo la puedan ver niños, sino que es para clasificarlas, ¿no? Entonces hay películas que en efecto sí solo pueden ver adultos. Y estas pues son para todo el mundo. Bueno, están de estas clásicas de Nemo, Madagascar, pueden ser animadas, por lo general hay muchas animadas, o también pues pueden ser eh, Live action. actuadas, ¿no? Ajá, o de live action, sí, listo, sigamos. Y bueno, estas no tienen un género así como específico, puede ser de terror o de lo que sea. El anime pues es Claro, también otra porque por forma. ejemplo, Buscando a Sí, Nemo es una aventura, ¿verdad? exacto, eso es una aventura. Por ejemplo, Buscando a Nemo es una aventura. Listo. El anime es otra también forma de clasificar, no es que sea como un género específico, sino que hay una forma de hacer película que sea más como con esta estética,
que tienen estos japoneses, ¿no? En el anime. Entonces aquí está, por ejemplo, una clásica que sería Akira, que es de ciencia ficción, una película. Buenísima, buenísima. Sí, muy buena. Y también Cowboy Bebop, que es una serie que es genial también. Y esta es como de vaqueros espaciales, Cowboy Bebop, ¿no? Bueno, sigamos. Eso. Ah, bueno, pues es como la literatura, ¿no? Le va a saltar Sí. el documental, Ah, bueno, el que es documental, Ciudad bueno, de Dios ahí. sí. No sé por qué se me fue ahí, la ciudad de Dios. Eh, Carito, bueno, cuéntanos tú del documental. sí. Y borrale la ciudad de Dios, ahí sí se puede de una vez. No Uy, puedo, Carito, pero espera. yo no venía preparada para hablar de No, pues algo cortico. Bueno, el género documental es supremamente amplio. O sea, yo diría que tiene un montón de formas de hacer diferentes. A veces lo que nos muestra la televisión o lo que nos muestran a nosotros como documental es solamente una de las múltiples formas que se tiene de hacer documental. Para hablar de esto, necesito decirles que para contar cualquier historia, nunca van a ser, o sea, contando cualquier historia, nunca van a ser fieles a la realidad. Cualquier historia se puede manejar la información de formas diversas que pueden ser o no ser reales y ser o no ser parte de la historia original. Y el hecho de que sea documental no convierte no convierte el relato como algo real automáticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la película de familia, que hace parte del género documental, que es la película que usted, por ejemplo, puede hacer sobre su mamá, sobre su tío, sobre sus hijas. O sea, es una película que usualmente uno dedica a un miembro de la familia. Es una película que puede, por ejemplo, si usted tiene una novia, también puede hacer una película, le puede dedicar un filme. Ese tipo de cartas. Uy, ¿qué suena? ¿Alguien puede silenciar el micrófono, por favor? Perdón, soy. Les, eh, digamos que ese tipo de películas de familia que uno hace dentro de la familia, hace sobre un viaje que uno hace, lo que sea, tienen como su propia público, ¿no? Hay mucha gente que busca películas de familia para eh, tanto como de manera académica, digamos, de manera profesional, como de manera recreativa, ¿no? Y que resulta entretenido. Por ejemplo, una película de estas viene siendo la película Amazona, que se hizo aquí en Colombia. Es una película donde la hija de una extranjera que vive aquí le reclama a su mamá el hecho de que no haya estado presente durante su vida. Y eso es una película documental de familia. Eh, También existe la película Ensayo, que es una película. Espérate. ¿Qué dices, Catalina? El documental de Colombia Magia Salvaje es bueno. Ese es, por ejemplo, es un documental de naturaleza y tiene la rama periodística, ¿no? Donde hay la voz de un narrador. Hay documentales que no tienen esa voz de narrador, hay documentales que solo se basan en la mera imagen. Ese documental que solo se basa en la mera imagen puede ser tanto de naturaleza como de ciudad y se puede llamar, por ejemplo, Sinfonía de Ciudad. Hay otras películas documentales que son ensayos, así como cuando ustedes les dejan en la clase de literatura o castellano hacer un ensayo sobre un tema. Hay realizadores audiovisuales que hacen ensayos en video sobre un tema, ¿no? Donde ellos van poniendo, ya sea como con la voz del narrador o con textos, lo que se va construyendo. Por ejemplo, el de Catalina podría entrar un poco en ese género. El corto que ella hizo, que está haciendo, es un poco ensayístico y se basa pues en un hecho real que es, por ejemplo, la cuarentena, ¿no? Y lo que estamos viviendo ahorita con el COVID-19.
Hay otras películas que, por ejemplo, son las musicales, ¿no? Dentro del documental de las películas más vistas en el mundo son las que son sobre músicos o sobre bandas o que tienen en sí como la historia musical de alguien, ¿no? Son películas que cuentan más que nada el proceso creativo y vivencias, ¿no? De una canción, de un álbum o de un periodo, de un artista o de una banda. También está el drama, la comedia, la fantasía dentro del mismo documental, porque tú puedes contar una historia que se basa en hechos reales, pero metiéndole elementos que hacen parte, pues más que nada la gente las conoce como la ficción, ¿no? Pero pues dentro del cine realmente no hay como una distinción tan amplia entre lo que es ficción y lo que es documental, porque lo que les decía, desde que ustedes ponen una cámara, están afectando una realidad y ya deja de ser real, ¿no? O sea, ya tienen una imagen capturada y esa ya hace parte de, digamos que no hace parte ya como de este plano de lo real, sino de lo que ustedes graban, ¿no? Pues, no sé si me voy a entender. Hay otras películas documentales que son las que estamos más acostumbrados, que son las películas de denuncia y las películas periodísticas, que es de lo que vemos usualmente en la televisión, en estos programas como Los Informantes y esto. Son películas que se basan en una investigación periodística y que se ilustran con imágenes y es una forma distinta de hacer documental, ¿no? Y usualmente esa es la que más se conoce pues aquí en Colombia. Y ya que yo creo que eso puedo decir por el momento. Ay, te Sí, preguntaban está que ahí. cuál es la diferencia de un Y bueno, ahí documental este o una documental también se crónica. los puede hacer pues, de algunos personajes, como en este caso de la mítica banda Buenavista Social Club. Y ese Bien. documental es muy bacano, o sea, muy, muy bacano Sí, porque hacen una puesta en escena de todos los músicos y la cámara se va acercando a cada uno de ellos para contar su historia. Tiene una construcción narrativa bastante chévere. ¿Cuál es la sí, diferencia entre un documental y una crónica? Un documental, o sea, es que el documental es un género amplio y una crónica vendrá siendo una de las formas dentro del género, ¿sí? Entonces, eh, una crónica audiovisual vendría siendo documental, pero no todo documental es una crónica. No sé si me doy a entender. O sea, la crónica va más hacia lo periodístico, hacia lo que por ejemplo, también puede ser un cotidiano, un diario vivir, un cotidiano, pero no siempre no siempre un documental va a ser una crónica. ¿Me entendiste la diferencia? Con un ejemplo. A ver. mm, si quieres, sigue hablando un momentico, Diego, mientras pienso ya. en un ejemplo. Vale, bueno, pues la crónica en la literatura es como recopilar algunos hechos históricos, sí o sí, y que se narran en un orden temporal como de menos a más o de pasado pues a futuro. Y de ahí viene la palabra crónica, ¿no? Que viene del griego cronos, ¿no? Tiempo. Entonces, en ese marco, pues se puede ubicar lo que sería la crónica, como sigue un orden cronológico siempre la crónica, ¿no? Y sí, es exponer algún hecho o hechos históricos en ese orden. Entonces, Estas series, por ejemplo, que hay sobre casos, por ejemplo, casos judiciales, pero no yéndonos a la ficción, sino a la parte más realista, digamos que pasa un abogado, que alguien comete un crimen, que yo no sé, y le hago el seguimiento, la investigación periodística, y esto podría resultar siendo como más un bien, como una crónica periodística, o puede ser también algo hacia lo etnográfico, por ejemplo, es que
el quick del asunto está en la forma como cuentas el relato, ¿no? O sea, si lo puedes contar haciendo una recopilación, como dice Diego, del inicio al fin de un hecho, de un evento. Y eso ya lo metería dentro de una crónica. Pero si solamente lo dejas, si lo dejas solamente hasta ahí, si no profundizas más, si no haces un trabajo más de desglose, si no juegas con ese relato, entonces se queda en el plano de la crónica, ¿sí? Pero si tú juegas con ese relato, reflexionas sobre el relato, construyes otras imágenes, contrastas con otra información y juegas un poco más con la información, entonces ahí se convierte ya en algo más que una crónica. ¿Los informantes serían crónicas? Sí, serían crónicas. Y la crónica está dentro de lo documental, o sea, no es que deje de ser documental, lo que pasa es que hay otras formas de hacer documental distintos a la crónica. No sé si me doy a entender. Sí, además, o sea, como puede hacerse una crónica de hechos pasados, por ejemplo, de acontecimientos, qué sé yo, por ejemplo, de la Edad Media. Entonces, yo no puedo grabar eso, ¿no? Porque esa época ya no existe, ya pasó. Entonces, en la época de Nerón, por ejemplo, yo puedo hacer una crónica como de la época de Nerón y narrar en orden cronológico algunos hechos de esa época. Eh, Sin embargo, pues en el cine, entonces como yo no puedo grabar eso en vivo, tendría que invitar a alguien a que me hable del tema para que sea una crónica o presentar textos en la pantalla, pero no puedo hacer pues no puedo viajar en el tiempo y mostrar a Nerón tal cual, ¿no? Entonces, pues en el documental, por lo general, a veces también se intenta es como grabar en vivo pues lo que sucede, ¿no? Un poco. Les voy a poner unos ejemplos ahí en el chat. Bueno, es históricas, un poco sí, son esas que les contaba, ¿no? Por ejemplo, en estas ya no son, esas son, por ejemplo, crónicas también un poco, ¿no? La lista de Schindler, que es también una película, pues, basada en la Segunda Guerra Mundial y que cuenta, ¿no? En orden cronológico, la historia de un personaje, pues, en la Segunda Guerra Mundial. Pero este no es un documental, por ejemplo, porque es ficción, ¿no? Y eh, y esta otra, que es Juana de Arco, que cuenta pues la vida de este personaje Juana de Arco, ¿no? Entonces puede ser de alguna vida personal o de alguna época, ¿no? Las películas históricas sirven para eso, pues, por lo general. Listo, sigamos ahí, no nos demoremos. Y bueno, cine negro, aquí está esta película, Perdición, se la tradujo Double Indemnity en inglés. Se la recomiendo, es una de mis películas favoritas también. El cine negro, pues, tiene algunas características, o film noir también se les suele llamar, ¿no? Tiene unas características que hacen que uno diga, uy, esta película es un film noir o, o de cine negro, ¿no? Bueno, pues digamos, una de esas características es un poco como presentar al personaje que sería un detective que está buscando algo, por lo general o casi siempre un asesinato, y la mujer que suele ser la femme fatale, pues que llaman, que hace que el detective o cambie de plan o bueno, haya un quiebre pues ahí en el curso de la búsqueda de este detective, ¿no? Son como elementos que uno dice,
esta película puede ser de cine negro. Además de los personajes, pues también la estética, pues de las películas, ¿no? Que están cerca como a como bastante humo, ¿no? O neblina, pues mejor dicho, es como de bien de siluetas. mm, eh, bueno, digamos, es bien difusa como la silueta entre buenos y malos en el cine negro, ¿no? Y pues suele estar ambientada como en sociedades un poco violentas, corruptas. eh, sí, y el final suele ser fatalista por lo general, ¿no? No sé si Luna quiera hablarnos o se fue Luna. Bueno, entonces la que sigue por ahí, Lunita. Una de las primeras películas de cine negro es El Halcón Maltés, ¿no? Bueno, listo. Y bueno, esta que sirve también es una forma de clasificar, pero pueden ser, por ejemplo, películas de drama o de comedia, ¿no? Sino que, entonces uno va al cine y dice película virtual 3D, ¿no? Entonces, pero, digamos, el 3D ocupa una, un elemento narrativo, ¿no? No se lo hace porque sí, o sea, bueno, hagamos una película en 3D porque chévere, sino que tiene una importancia en la historia que sea en 3D, ¿no? Entonces, una de ellas, pues, es esta película, El Expreso Polar, que ojalá la hayan, la hayan podido ver, porque es muy chévere, a mí me gusta, ¿no? Eh, bueno, el gore, que es como, es un género subgénero más bien como del terror. El gore pues es como de extrema violencia y gráficamente también muy explícito en esa violencia, ¿no? Entonces ahí eh, ¿qué es? Digamos, se muestran las vísceras, cerebros, o sea, ¿no? Esas cosas dentro del gore, pues que hay alguna gente que disfruta hacer de esas películas y también otra pues que disfruta verlas. También es como visceral, le llamo yo, Sí, terror corporal en el que eh, el miedo, la sensación de angustia viene de ver cómo el cuerpo se va haciendo daño. También es bien extraño, ¿no? Porque es disfrutar, están sufriendo, pues hipotéticamente, obvio. Digo, perdón, no hipotéticamente, sino como dramatizadamente, porque pues obviamente no es real, pero sí es encontrar un poco disfrute bien extraño en cuerpos, en personas. sí, Es un género bien raro, pero es interesante. sí. Bueno, y esos son algunos, pues hay muchos más subgéneros, pero ahí es como una presentación general. Entonces, eso era para explicar simplemente que cada película pues está pensada un poquito como dentro de esos bordes que tienen los géneros y dentro de esos bordes uno puede trabajar como con los colores, con todo lo que nos explicó Luna hoy, ¿no? Que aportan a la historia. A mí me gustaría agregar algo con respecto al docu que no dije y que creo que es muy importante que ustedes lo sepan. Es que el documental de manera más cinematográfica, en el documental de manera más cinematográfica se provocan situaciones con personajes reales, ¿no? O sea, no, por ejemplo, si haces un documental sobre un señor de la tienda, el señor de la tienda es el señor de la tienda en su vida diaria todos los días, o sea, él no está actuando un personaje, él está haciendo quien es. Y eso, y digamos, si yo quisiera hacer, por ejemplo, un documental sobre cómo llegan los alimentos a la tienda del barrio donde vivo,
Entonces yo provocaría alguna situación que hiciera que me llevaran a mí con la cámara para documentar cómo es todo ese proceso y podría hacer una investigación ya reflexionando un poco sobre qué me parece a mí que no está funcionando bien en ese proceso, ¿sí me entienden? Entonces como que uno provoca situaciones, o por ejemplo, en el que les contaba de Amazona, que es colombiano, donde la hija le reclama a la mamá, ella está provocando una situación y una discusión que ella va a utilizar no solo para hacer la película, sino también para sanar su relación con ella. Entonces, el cine tiene múltiples formas de usarse y y de narrar una historia que no solamente esté en el de la ficción, de una situación que yo creo porque sí, sino una situación que yo vivo al diario, ¿sí? No sé si me doy a entender. Sí. Listo, ¿no? Yo creo que eh, es todo por hoy, ¿verdad, Dieguito? Sí, bueno, entonces, pues queríamos como hacer algo de los planos y algo así, pero ya se nos fue como el tiempo. Entonces, pues aprovechamos como para preguntarles más bien cómo van con sus historias. Por ejemplo, si tienen una toma que quieren hacer y no saben cómo, pues para que nos cuenten, a ver si podemos ayudar. Listo, gracias. Sí, pues igual cualquier cosa, saben que siempre pues nos pueden escribir todo el tiempo que necesiten, cualquier duda que tengan. Sí, sin duda, y ya sea al grupo o al Discord o al mensaje personal. Listo, por ahí dicen gracias a ti, Catalina Meneses. Cristian dice, hasta el momento no tengo ningún inconveniente, listo, súper. Ah, bueno, una recomendación que sí es como que graben y lo miren que lo que está grabado, si les gusta como lo que están mirando, si les gusta en el sentido de, bueno, si tengo buena iluminación o si tengo el ángulo que quiero para grabar y nos comenten, pues si no, la iluminación me falla aquí, tengo que hacerlo en este lugar, entonces a ver si podemos ayudarles por ahí con algunos trucos así como caseros y demás. Eso, pues estamos pendientes. Cualquier tipo es bien importante. Si no han logrado cositas, nos escriben y les ayudamos con tips y todo eso. Sí, exacto. Muchas gracias pues por asistir, que tengan buen fin de semana. Ya les estamos llamando, a ver si el lunes yo les llamo para ver cómo van, porque recuerden, los videos ya toca, o sea, ya tenemos hasta el 11, pues no, hasta el 12, para 12 de julio, para entregar los videos, entonces es una semana nomás, ¿no? Y desde el 12 mismo hasta el 17 es para que se los suba y para que puedan votar sus compañeros y pues, toda la promoción que les hagan a sus videos para el premio, ¿no? Entonces ya estamos como encima de tiempo para que ya estén ya como en procesos de hacer y finalizar, ¿no?